2013 será recordado como el año en que se concretaron las grandes reformas estructurales del país que habían estado aplazadas por casi 2 décadas. El Pacto por México y las reformas, las más importantes de ellas, aquí están, la educativa y la energética. Soy Pablo Iriart, buenas noches. Son avances políticos, económicos, sociales significativos para el país. Incluso en el extranjero, el presidente Peña Nieto es percibido como un mandatario que puede hacer crecer a México. Buenas noches, soy Jorge Fernández Menéndez. Sin embargo, al interior el país está dividido debido a la radicalización de la izquierda que rompió con el PRI y el PAN al no estar de acuerdo en la forma en que fueron aprobadas ni con el contenido de las reformas político-electoral y la energética. Para muchos, la aprobación de los cambios a la Constitución realizados este año en materia educativa, energética, financiera, hacendaria y de telecomunicaciones marcan el inicio de un gobierno priista muy diferente al de sus predecesores. Hay otros sectores, como el empresarial, que ven nuevas oportunidades de crecimiento para el país. Lo importante ahora es que los beneficios de estas reformas se vean reflejados en un mejor bienestar para la población. Pese a todo, 2013 termina con mucho mejores expectativas políticas y económicas para el país de cómo comenzó. Yo soy Esdras Chabot y esto es México Confidencial. 2013 ha sido sin duda alguna el año del pacto, el año de los acuerdos, el año de las reformas, en donde finalmente el regreso del PRI al poder, a la presidencia de la República, les ha servido tanto a los propios priistas como a la oposición para reforzarse y romper con una inercia legislativa que impedía el crecimiento del país. Jorge Pablo, muy buenas noches. Bueno, pues la verdad es que este año que termina, ya está por terminar prácticamente, ha sido el año de acuerdos importantes y se rompe una inercia de 15 años en donde no había la posibilidad, la más mínima posibilidad de reformas profundas, ¿no? Sí, es un año de acuerdos importantes asumidos con costos importantes. Para el gobierno, para la administración Peña Nieto, se cierra el año con sus objetivos legislativos cumplidos. Todas las reformas que se planteó el 2 de diciembre en el pacto, que planteó el 1 de diciembre el presidente Peña Nieto, todas esas reformas, aunque sea de manera parcial, porque muchas faltan leyes secundarias, se han cumplido. Pero también hay que dejar constancia que fue un año que tuvo costos precisamente por todo el trabajo político que se hizo en términos económicos y en términos de seguridad, en un país que no ha crecido y cuya seguridad no ha mejorado. Y las reformas de por sí, en un inicio, siempre traen costos políticos. La reforma educativa que tanto hemos elogiado, encomiado en su contenido, pues ha traído una oposición en las calles que ni siquiera sacó la oposición para la reforma energética. Es decir, sí hay costos políticos, pero creo que fue un gran año para México, aunque todavía no veamos sus resultados. Bueno, son reformas que se verán en términos de resultados no el próximo año, todavía tardaremos, estaremos en un proceso muy amplio, muy largo de procesar esto, pero hay ahí indicadores importantes. Reforma financiera que cambia y da certeza a las instituciones bancarias sobre el tema de créditos, pero también las supervisa más. Una reforma hacendaria con la que muchos pues tuvimos muchas razones para dudar de su eficiencia, que todavía puede ser transformada, pero en todo caso ¿Esto a quién beneficia políticamente? Es la pregunta. Todas estas reformas, ¿quién va a cargar con, digamos, el costo positivo, la ganancia de haber conseguido esto? ¿Los panistas o perredistas que en algunas de ellas aportaron y fueron parte de ello? ¿O el gobierno que finalmente, la verdad, es el que sacó todo lo que quería, ¿no? Bueno, sin duda es el gobierno, eso no cabe duda. Si tú pones una agenda y se cumple la agenda completita, como tú, en términos generales, como tú querías, el principal beneficiario es el gobierno. Me parece que el PAN, al final, con los temas, la reforma educativa era uno de sus temas, la salida de Elba Ester Gordillo era uno de sus temas, por lo menos de una corriente del PAN,
pero sobre todo lo que hizo con la energética y con la política es un beneficiario potencial. Pero sobre todo, hay que decirlo con todas las letras, el gobierno tiene ahora los instrumentos. El presidente Peña Nieto dijo que este año iba a ser de sembrar para cosechar en el futuro. Bueno, es hora de comenzar a cosechar, de ver si se sembró bien para ver cómo se dan las cosechas, ¿no? Ya hemos visto el reconocimiento internacional que tiene el presidente Peña, cuando México hace algunos meses se daba por muerto incluso el Mexican Moment, el repunte de la imagen presidencial y por tanto el repunte de México ha sido notable en estas últimas semanas y me parece que en esa ola seguirá. Veremos a un presidente Peña Nieto en la reunión de Davos como quizá la figura de Davos y retomar este impulso que habíamos perdido hace 20 años. Y los otros dos temas que quedan ahí como pendientes, que es por supuesto el tema de la recuperación económica, todavía con un crecimiento tan malo como el de este 2013. Veremos en el 2014 recuperación quizá en los primeros meses, y el otro tema, el de seguridad, en donde el gobierno pues lo bajó, digamos, de su agenda, pero está ahí presente causándole problemas, ¿no? Sí, yo creo que hay, lo bien decía Pablo, hay un aumento de la popularidad y del respeto al presidente Peña en los ámbitos internacionales, en muchos ámbitos nacionales. Pero en términos populares, vamos a llamarlo así, la popularidad sigue siendo relativamente baja. Entonces, hay un desafío para la administración en el 2014, que es que la economía mejore, pero que con la economía mejore en los bolsillos de la gente, que se sienta que hay más recursos. Y el otro desafío es que el país sea más seguro. Sigue habiendo un número altísimo de secuestros, de extorsiones, de asesinatos, de robos. Se ha perdido seguridad en algunas, se ha mejorado en algunas regiones del país, pero se ha perdido en otras, como en el Distrito Federal, el área metropolitana. No hablemos ya lo que es Michoacán y Guerrero, que es una zona catastrófica. En eso tendrá que abocarse el gobierno. Yo no sé, me parece que se han cumplido los objetivos, pero me parece que en este 2014 tiene que ser también un momento de cambios, quizás no sé si de hombres o mujeres, pero sí de cambios en la forma de hacer y entender la política, porque la época de compromisos ya pasó. Es un momento diferente. El primer año fue sacar las reformas, y las reformas no se sacan con popularidad, sino sacrificando popularidad para potencializar los acuerdos en el Congreso. Las reformas no se hacen como quiso hacerlo Vicente Fox, que fue tener una gran popularidad, un gran capital político, pero ningunear al Congreso, cuando es ahí, en el sector, para el ámbito parlamentario, donde se sacan las reformas, y para eso tienes que bajar tu perfil y tienes que dedicarte a la negociación con los demás partidos políticos. Creo que se hizo bien, pero tiene que venir el momento de la recuperación, e incluso en dos puntos: el económico, la presencia del presidente, más cercanía con la gente, y el tercero, el que decía Jorge Fernández, bueno, el tema de la seguridad es un tema vital que, si no lo abordamos, será la gran bandera de la oposición en las elecciones de 2015. Quizá el gran éxito de este gobierno en su primer año ha sido el de pues armar un pacto en donde los liderazgos partidarios del PAN y del PRD estuvieron de acuerdo, les interesaba ser parte de él. Es digamos, el gran cambio frente a los primeros años del gobierno de Calderón o el primer año del gobierno de Fox, en donde no hubo esa operación política. Aquí, tanto el presidente como sus operadores, llámesele Osorio Chong, llámesele Videgaray, tuvieron la capacidad finalmente para entender el momento, pactar con partidos de oposición que les cumplieron y que finalmente llevaron a cabo prácticamente todo lo que habían originalmente planteado, más allá de la salida final del PRD, etcétera. Un PRD que, pues, por lo menos no bloqueó o no llegó a los límites más extremos para bloquear la reforma energética. Y en ese sentido, pues, incluso los propios dialoguistas, digamos, dentro de la izquierda, siguen pensando que se puede seguir hablando más adelante. Y creo que ese es un cambio importante frente a lo que teníamos o lo que tuvimos en los pasados 12 años. No, sí, pero eso es verdad, pero también es lo que decía Pablo, lo que decíamos, hay que gobernar diferente. A ver, yo entiendo que no se hubieran tomado medidas contra la coordinadora para no radicalizar las cosas en medio de un proceso de negociación de cambios estratégicos. Pero hasta ahí llegamos. Donde tú asumes el costo de dejar a la coordinadora en los hechos, haciendo desmanes y recibiéndola en gobernación durante algunos meses, porque estás comprando
y estás participando en un proceso de reformas que te va a dar beneficios para el país en términos estratégicos en muchos años. Eso no se puede seguir haciendo. Los costos son muy altos en ese sentido. Se puede admitir que haya menos firmeza en la negociación o en sentar los puntos a algunos gobernadores que están haciendo muy mal las cosas, porque se necesita llevar un clima de acuerdo, porque hay gobernadores de distintos partidos que están haciendo mal las cosas. Eso tiene que cambiar. Me parece que hay que cambiar la cercanía del presidente. El presidente tiene que ser mucho más protagónico, creo lo vamos a ver mucho más protagónico, porque el presidente se retrajo también para no tener un papel protagónico. Hay miembros del gabinete que uno no los ha visto en todo este año, de la misma forma que uno fueron muy notables, o uno no los ha visto. Es ahí, en esos puntos me parece que tiene que haber cambios. Y me quedo con la gran paradoja. Todos pensamos, y equivocadamente, que la reforma más difícil sería la energética. Tanto en el Congreso como en la calle. Nos equivocamos. Fue la educativa. Por una sencilla razón. No vamos a ver gente salir a la calle diciendo, devuélvanme mi petróleo. No, pero sí vimos salir gente a la calle diciéndole, devuélvanme el derecho a heredar las plazas. Devuélvanme el derecho a poner yo a los maestros y poner yo a los directivos de las escuelas. Devuélvanme el derecho a manejar la educación en mi estado. Fue mucho más dura la reforma educativa que la energética. Que simple y sencillamente porque hay una diferencia en términos de sindicatos. El sindicato magisterial, digamos, la parte que era del Baester y que ahora controlada ya por el propio gobierno, fue disciplinada. La coordinadora no hubo con quién hablar ahí adentro. Y en el sindicato petrolero hubo toda la disciplina que uno no se hubiese podido imaginar en otro régimen, ¿no? Ya sea por miedo, ya sea por convicción política, pero no tuviste, sí es cierto, son intereses diferentes, pero es cierto, pero no tuviste una resistencia de ningún tipo en términos de un grupo del sindicato que hubiese salido a manifestarse en contra. Pero hubo también ahí un tema de aprendizaje. ¿Por qué? Porque parte del conflicto de la reforma educativa se generó porque hubo un acuerdo con el PRD para sacar, con el PRD y el PAN para sacar la reforma educativa. Cuando comenzaran las vacaciones el PRD pidió más tiempo, que ellos los iban a convencer, se fueron con las leyes reglamentarias hasta agosto cuando estalló realmente el conflicto. Ahora, la verdad, cuando el PRD decidió no participar en la energética, le dijeron muchas gracias y siguieron de frente y no cometieron el error que hubiera sido estratégico de llevar, como pedía el PRD, esa reforma hasta febrero o marzo para discutirla más, porque hubiera pasado exactamente lo mismo y sí, quizás se hubiera dado ese movimiento que no tuvimos. Ahora, el gobierno tiene una gran ventaja ahora, que ya no requiere de grandes acuerdos como tal. Tiene mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para hacerlo con los panistas que son, digamos, tienen más cercanía en un determinado momento, y esto le da la posibilidad de empezar a ejercer el mando ya sin ese gobierno de coalición que le daba ciertas cosas, pero lo limitaba en otras. Todo lo pudo haber hecho con el PAN, ¿eh? Toda la reforma constitucional, sí, por supuesto. Sí, la hizo con la energética. Pero creo que tuvo la capacidad de involucrar al PRD en algunas reformas. Hubo un rejuego político y lo que tanto habíamos pedido durante años, lustros, décadas, incluso un par de décadas, acuerdos políticos para destrabar esto que no podía pasar, que eran las grandes reformas estructurales, ya están. A ver qué es lo que sucede finalmente con los procesos electorales locales. 2014 no es muy importante, 2015 ya veremos ahí una situación bastante complicada de quién es el que se apropia de estos beneficios. Sí, ¿no? pero más allá, insisto, más allá de lo que viene, las reglamentarias, de los procesos electorales del 15, el gobierno dijo que tiene que cosechar en 2014 y eso se tiene que reflejar en el bolsillo y en la seguridad. Jorge Pablo, muchísimas gracias a usted que nos ve aquí en México Confidencial.
A pesar de que el pasado 13 de diciembre entró en vigor el alza en el precio de la tarifa del sistema de transporte colectivo Metro, sin duda el reto tendrá que consolidarse en este 2014. Las alrededor de 5 millones de personas que usan a diario el medio de transporte que cumplió 44 años de vida pagan ya el aumento de 2 pesos, mismo que servirá para mejorar las condiciones en que se encuentra la amplia red del metro, así como para modernizarlo. En este primer año, el sistema de transporte colectivo recaudará por el incremento 2.700 millones de pesos. Por eso, en el curso de los próximos meses, deberán observarse las primeras mejoras, como son la reparación de trenes, acabar con hundimientos e inundaciones, remodelación, ampliación de líneas, renovación del sistema de cableado eléctrico, así como el retiro del ambulantaje en los vagones. En este sentido, Joel Ortega, director del Metro, señaló: no estamos pidiendo los recursos sin un compromiso, así que no hay tiempo para la dilación.